Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos hable, que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual el Señor la envía en este día. Yo le invito a que cierre sus ojitos allí, cierre sus ojitos por un momento y dígale al Espíritu Santo de Dios que usted quiere escuchar su voz en esta mañana. Dígale al Espíritu Santo de Dios que usted quiere escuchar su voz. Dígale al Señor Jesucristo que usted quiere que Él le hable en este día. Dígale: Señor Jesucristo, háblame. Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana, Dios. Hoy estamos delante de tu presencia, maravilloso Rey de la Gloria, agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesucristo, te bendecimos, mi Padre eterno. Gracias por este día especial. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio y por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. De poder, Dios, abrir la palabra, conocer tu palabra, Señor, y entender tu palabra. Gracias, Dios. Tus palabras son espíritu y tus palabras son vida, Señor Jesucristo. Tus palabras, Dios, son espíritu y son vida. Señor, tus palabras son como martillo que quebranta la roca. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice la Escritura que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesucristo. Hay poder en tu nombre. Hoy reconocemos que hay poder en tu nombre, Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, por cada una de sus necesidades. Oro, Dios, para que tú les fortalezcas en este tiempo, Dios mío, de cuarentena. También oro por mis hermanos que también están atravesando una situación difícil en su vida, un duelo. Señor, pongo la vida de Adrián Granada delante de tu presencia. Oro por Adrián, Señor, para que tú le fortalezcas, Dios. Señor, que tú lo ayudes en este tiempo, Dios, de duelo, Señor, por su Señor Padre. Oro para que el Espíritu Santo sea llenando el corazón de Adrián Granada. Señor Jesucristo, llena su corazón. Ese vacío que había en el corazón de Adrián sea llenado por el amor del Padre. Dios, tú eres ese Padre maravilloso. Aunque su Padre ya no está, su Padre biológico, Señor, tú eres un papá para Adrián Granada, Señor. Yo oro por Adrián, lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo y declaro que la paz de Cristo llena su vida hoy y que él siente el abrazo de Papá Dios, ese abrazo incomparable de nuestro Padre Celestial. Bendigo la vida de Adrián y a todos aquellos que están sintiendo en su corazón dolor también por lo que está pasando a nivel mundial. Señor, consuélales, bendíceles, Señor, fortaléceles, guárdales y ayúdales, Dios, a pasar este proceso difícil. En tu nombre, Jesucristo, te damos gracias, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. En esta mañana también declaramos cancelado y destruido para siempre todo ataque y todo contraataque del diablo, del mundo, la carne. Atamos el espíritu de opresión, el espíritu de intimidación, el espíritu de manipulación. Atamos la influencia maligna, la echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, fuera todo aquello que quiera estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Quebrantamos todo el enemigo, quebrantamos todo plan oculto del diablo y lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, en el poderoso nombre de Jesús. Escrito está que para esto
apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer y para destruir toda obra del enemigo, y declaramos que toda obra del maligno queda deshecha y destruida para siempre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti, mi Dios, toda la gloria, Señor. Te damos a ti, mi Dios, toda la honra por siempre, por lo que tú has hecho, mi Dios, y por lo que tú harás, Señor. Gracias, gracias, Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este privilegio que nos da de poder orar los unos por los otros, Señor. Gracias. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te bendecimos, maravilloso Dios, por siempre y para siempre. Toda la gloria para Cristo, por siempre. En esta mañana damos gloria al Señor Jesucristo, damos alabanza al Dios eterno por este gran privilegio que Él nos da de poder estar en su presencia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a tocar un tema en esta mañana que le he titulado El poder de su resurrección. Para que usted que toma nota y apunte el título de este mensaje: El poder de su resurrección. Gloria a Cristo. Y quiero que me acompañe por favor a Filipenses en el capítulo 3, versículo 7 en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 3 de la palabra de Dios, en el versículo 7 al 14, dice la Escritura: Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, conocer al Señor Jesucristo se volvió una prioridad. Para él, aparte de que él tenía un conocimiento ya adquirido, un hombre estudiado en la ley, un doctor de la ley, un fariseo, un hombre importante en su época, pero para él se convirtió en una prioridad conocer al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección. Recordemos que el apóstol Pablo era un hombre que atacaba a la iglesia en su tiempo, iba en contra del Señor, en contra de los cristianos, y tuvo un encuentro personal con Jesús. Su vida cambió totalmente, nunca más volvió a ser el mismo. Se convirtió en uno de los más grandes apóstoles del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y gracias a ese encuentro sobrenatural que tuvo el apóstol Pablo con Jesús, es que nosotros hoy podemos disfrutar de esas maravillosas cartas que él escribió a las iglesias, que son la palabra de Dios, que es la Biblia, el mensaje que tenemos nosotros de salvación, escrito por manos del apóstol Pablo bajo la guía y directriz del Espíritu Santo. Un hombre que antes perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo, pero no con el Jesucristo solamente el que caminó acá en la tierra
sino es el Jesucristo vivo y resucitado. Hay personas en el mundo entero que creen en Jesús, pero solamente creen en Jesús como un hombre, ¿sí? Como un gran hombre, un gran profeta que caminó en la tierra, pero no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo resucitado y como el que tiene el poder para cambiar y para transformar las vidas de las personas. Entonces Pablo conocía antes a Jesús que caminó entre su pueblo, el Jesús que sanó, el Jesús que hace milagros. Y él después se volvió en contra de ese Jesús y empezó a atacar a los que seguían a Cristo. Se rebeló en contra de la doctrina cristiana, el apóstol Pablo, porque él era fariseo, era doctor de la ley, y él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Para el apóstol Pablo, atacar a los cristianos, para él eso era agradar a Dios, porque según Pablo, los cristianos estaban equivocados. El apóstol Pablo, en su tiempo antes de convertirse a Cristo, él decía que era mentira la resurrección, que eso era cuento. Pero Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo, tuvo un encuentro real, y él lo plasma aquí en una de sus cartas a la iglesia en Corinto, donde habla acerca de ese encuentro que tuvo con Jesús. El testimonio del apóstol Pablo, si usted lo quiere leer, está en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Él allí narra su conversión. Hechos, capítulo 9. Cómo fue que Dios toca a este hombre, que llegaba hasta el extremo de participar de la muerte de los cristianos. Él hacía presencia cuando los cristianos eran apedreados. La Biblia registra que cuando Esteban estaba siendo apedreado por tener su fe en Jesús, Pablo estaba allí presente. Pero él tuvo un encuentro con el Señor y cambió totalmente. Y él escribió un capítulo entero acerca de la resurrección. Y quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Estamos hablando del poder de su resurrección. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Y se escribe todo un capítulo porque realmente es importante que nosotros entendamos. Ni siquiera es un versículo, es todo un capítulo. Pero no solamente un capítulo. Si leemos las cartas del apóstol Pablo y los evangelios, hablan de la resurrección del Señor Jesucristo, para que entendamos lo importante, amados hermanos, que es que nosotros comprendamos lo que significa el poder de la resurrección. O sea, el peso y el poder que tienen esas frases, el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, los cristianos serían una religión entre muchas, miles de religiones que hay fundadas en el mundo entero, cientos y miles de religiones en el mundo. Pero el cristiano, el que ha depositado su fe en Jesús, entiende y está convencido de que al Dios que adora y al Dios que sirve está vivo y está sentado a la diestra del trono de la gracia. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y reina por los siglos de los siglos de los siglos. Y la mayor evidencia de que Cristo vive es ver hogares restaurados, ver familias restauradas, es ver personas siendo libres de las drogas, siendo libres del pecado, de las ataduras. Esa es la mayor evidencia. Ver cómo las cadenas se rompen, ver cómo los yugos que el diablo había impuesto sobre las personas se pudren por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Él dijo en Marcos capítulo 16, en el versículo 17: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dice que aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Es impresionante ver cómo las personas se sanan en el nombre de Jesucristo, cómo se ora por alguien enfermo y recibe sanidad. Son evidencias del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Otra evidencia también puntual, en un momento de liberación, cuando alguien está bajo una opresión espiritual, cuando alguien está poseído por un demonio, es impresionante ver
cómo los demonios se someten a ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo. Quiero contarles una experiencia para que nos demos cuenta que esto es real. O sea, esto es real, esto no es cuento. La vida cristiana no es un cuento. La vida cristiana no es una historia más narrada por nuestros padres. Esto es real, el cristianismo es verdadero. Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y reina por los siglos de los siglos. Él es el Señor, Él es soberano y Él es el Dios todopoderoso y vive para siempre. Esto es real. La vida cristiana es real. La vida con Dios es real, no es un juego. No estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a hacer servicios dominicales. No, esto es real. La vida con Dios es real. Tú que me escuchas en esta mañana, yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón a Jesucristo. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día que tú aproveches la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo y que tú conozcas a Jesús y el poder de su resurrección, porque Él es real. En una oportunidad quiero contar este testimonio para la gloria de Dios. En Cali, donde nosotros estábamos anteriormente, donde residíamos con mi esposa y con mi niña, estábamos visitando una cárcel periódicamente. Estábamos yendo a hacer la obra evangelista en una cárcel de jóvenes, una cárcel de menores. Resulta que nosotros íbamos periódicamente, los viernes, yo iba cada 8 días o cada 15 días, dependiendo pues también las actividades que tuviésemos. Y en una oportunidad llegamos el grupo, éramos un grupito de unas 7, 8 personas que íbamos allá a la cárcel de menores. Todavía esa obra sigue, para la gloria de Dios. En este momento se ha parado por el tema del aislamiento preventivo, pero esa obra carcelaria sigue. Resulta que ese día que fuimos, que fue un viernes, en esa semana en el patio de las jovencitas, unas 50, 60 jóvenes que estaban recluidas allí, en esa semana se han puesto de acuerdo para consultar la tabla Ouija, que ya usted sabe de qué le estoy hablando. Y resulta que en esa semana, en esas noches, se estaban reuniendo para consultar a los espíritus, que lo hacían como un fuego, y que esa es la mentira que Satanás le mete a las personas de que es un fuego, de que simplemente es un fuego, pero realmente están abriendo un portal al infierno. Y quiero aprovechar, si algún joven me escucha y de pronto, o algún padre de familia que tiene hijos, estén muy pendientes de sus hijos, muy alerta con lo que están viendo en internet, porque se pueden abrir portales a Satanás a través de la internet, a través de esos juegos que se hacen. Se pueden abrir portales y pueden venir demonios y poseer a las personas. Esto es real. Este testimonio lo cuento para la gloria de Dios, porque quiero contar el desenlace. Cuando nosotros llegamos ese día a la cárcel, un viernes en la mañana, uno de los guardas pues, de los patios nos aborda, nosotros entrando, y nos dijeron: los estábamos esperando que ustedes vinieran, porque tenemos una situación que se nos salió de control. Claro, inmediatamente nosotros pensamos: ¿qué pasó? Entonces nos dirigieron hacia el patio de las niñas, porque es un lugar grande y los varones están aparte, las niñas están aparte. Cuando nosotros llegamos al lugar de las niñas, nos damos cuenta del episodio de muchas niñas. Yo hablo de niñas porque estoy hablando de niñas de 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, jovencitas, que están recluidas pues por situaciones por delitos se cometieron, pero son niñas, siguen siendo niñas. Y en ese momento, cuando nosotros llegamos a la escena, había muchas niñas endemoniadas, literalmente endemoniadas. Una cosa es contarle aquí, pero una cosa es lo que nosotros vivimos allá. Eso fue algo impresionante. Para mí, eso no tenía precedentes. Lo que me tocó vivir y lo que Dios me permitió experimentar para la gloria de Él. Y para que una vez más yo me diera cuenta del poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que quiero contar. Nosotros llegamos y estas niñas están endemoniadas. No todas, gracias a Dios. Gracias, no eran todas, porque si fueran todas eso hubiera sido un caos total. Habían por ahí unas 10 niñas endemoniadas, y las otras que estaban bien las estaban cogiendo porque
Cuando una persona está bajo una posesión diabólica, pierde el control total de su vida y el demonio quiere hacerle daño a la persona, quiere atacarlo y destruirlo. Cuando nosotros llegamos, nos dividimos por grupitos y empezamos a orar con el apoyo de las mismas niñas que estaban bien. Ellas decían: esto es impresionante, yo nunca he visto algo así en mi vida, ¿qué pasó? Yo no entiendo. Y empezamos a darnos cuenta, indagar, bueno, ¿qué hicieron ustedes? Cuéntenos qué hicieron ustedes. Y empezaron a contarnos qué habían hecho, qué estaban consultando. Y es tan impresionante que pasó como cuando el apóstol Pablo fue en una oportunidad a Éfeso, que empezaron a sacar los libros de brujería, los libros de ocultismo, y quemaron toda esa brujería y toda esa hechicería. Eso pasó ese día allá. Esto lo cuento para que nos demos cuenta que lo que está escrito aquí en la Biblia no es un cuento, es verdad. Dios es real, Jesucristo es real y vive y reina por los siglos de los siglos. Él es soberano. Y lo que está escrito aquí no es un cuento, la Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios y es real. Ese día, cuando empezamos a orar, los demonios, cuando escuchaban el nombre de Jesucristo, empezaban a gritar desesperados. No soportan escuchar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero decirle que hay poder en ese nombre, que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. Y después de que empezamos a orar, y fueron como 3 horas de una batalla espiritual fuerte, echando fuera a los demonios, reprendiendo los espíritus inmundos. Pusimos adoraciones, empezamos a adorar, empezamos a glorificar al Señor, empezamos a reprender, nos dividimos el trabajo y empezamos, y eso fue algo impresionante. Los demonios empezaron a irse y empezó a manifestarse la paz sobrenatural de Dios en ese lugar. Y las mismas niñas decían, Dios está aquí. Ellas decían: Dios está aquí, niñas, Dios nos está visitando. Y se sentía como Dios había llegado a ese lugar, la presencia de Dios había descendido sobre ese lugar, la presencia del Espíritu Santo tocando a estas niñas allá en esa cárcel, el poder de Jesucristo visitando allí ese lugar, el poder de la resurrección de Jesucristo. Los demonios empezaron a soltar los cuerpos, empezaron a irse y llegó una paz sobrenatural de Dios a ese lugar. Y me acuerdo mucho de la expresión de una niña que decía: niña, no tengamos temor porque Dios está aquí, porque Dios está aquí. Es que contarles, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como dicen. Realmente fue algo impresionante. Para mí eso fue algo impresionante y yo diría que fue algo que no tiene precedentes. De hecho, ese día yo estaba cumpliendo años. Nunca se me olvida porque eso fue exactamente el año pasado. Y para mí eso fue un regalo de cumpleaños, el que Dios me haya permitido participar de esa batalla espiritual y de confirmar que hay poder en el nombre de Jesús. Para mí eso fue una bendición impresionante, poder ser usado por el Señor y poder orar y ver cómo los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Y es por eso que es importante, amados hermanos, que entendamos el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, el poder de lo que está plasmado en la palabra de Dios, el poder de lo que está escrito aquí en este libro, el poder de lo que el Señor ha dicho. Entendamos eso, entendamos, no menospreciemos más al Señor Jesucristo, no menospreciemos al Salvador, no menospreciemos a ese Dios poderoso, no le sigamos dando la espalda, no le sigamos dando la espalda. Yo le invito a que usted le entregue su vida a Jesús hoy. Entréguele su vida a Dios. Dios es real, Dios está vivo, Él es maravilloso, Él nos ama con amor eterno, Él tiene una salvación grandísima para nosotros, Él tiene cosas grandes para tu vida. Entrégale tu vida a Cristo, pero con todo tu corazón, no esperemos más, no vivamos una vida doble ánimo, unos días sí, otros días no. Entreguémosle nuestra vida 100% a Dios, 100% a Jesús. Si usted de pronto siente que se ha apartado del Señor, que un día conoció de Dios pero se apartó, hoy es día de reconciliación. Hoy es día de reconciliarte con tu Señor, con el Señor Jesucristo. Yo te invito a que tú le entregues tu vida a Jesús. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Y quiero decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre maravilloso. Hay poder. Porque Cristo resucitó.
usted y yo tenemos vida hoy. Y esta palabra preciosa cobra vida porque Cristo resucitó. Y yo le invito que si usted está en algún lugar y empiezan a hablar mal de la Biblia, a menospreciar lo que dice la palabra, usted apártese de todo el que diga algo en contra de la palabra de Dios, porque puede caer juicio de Dios sobre el que se levante con contra ese maravilloso libro, contra ese libro sagrado. No participe de malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Valoremos la palabra de Dios, valoremos la obra de Cristo, valoremos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No menospreciemos más a Dios. Lo que está pasando ahorita en el mundo entero es consecuencia de menospreciar a Dios, es consecuencia de menospreciar a Cristo. Mire, es triste ver, amados hermanos, que hay lugares donde se burlan literalmente de Cristo, donde salen con una estatua humana, una persona allí burlándose de Cristo. Es lamentable que esto acontezca, que la gente se burle. Está bien que no crean en Dios, bueno, respetamos su posición de ateísmo, de escepticismo, respetamos que ellos no quieran creer, pero es que ya llegan al extremo de burlarse y de atacar a las iglesias, de atacar al pueblo de Dios, que ese es el extremo, y por eso es que Dios se enoja, y es por eso que Dios hace lo que Él tiene que hacer, porque Dios está cansado que pisoteen el nombre de Cristo, que pisoteen su nombre, que se burlen de su Hijo, que menosprecien la sangre de Cristo. Ya Dios está cansado de ello. Y es por eso que los juicios de Dios se manifiestan, porque Dios es justo. Dios ha hecho mucho por nosotros. Hay veces le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando. Dios, ¿y por qué tú permites que pase esto? Y le echamos la culpa a Dios. Y se nos olvida que los culpables somos nosotros. Dios ha provisto todo para que nosotros estemos bien. Dios ha provisto todo para que la humanidad sea salva, para que la humanidad sea libre. Mire, Dios nos dejó esta maravillosa palabra. Imagínense que para que la Biblia se escribiera, hubo un periodo de 1600 años para escribir la Biblia. Aproximadamente 40 autores dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es un tesoro que nosotros tenemos en las manos. Es un tesoro. Es un tesoro. Los mártires de la fe, los que murieron por causa de Cristo. Esto vale más que el oro. ¿Y cuántos han menospreciado la palabra del Señor? ¿Cuántos han menospreciado a Cristo? Así que es tiempo de que nosotros no menospreciemos más a Dios, no menospreciemos más al Salvador, porque Él vino a morir por nosotros. Él vino a entregar su vida para salvarnos, para libertarnos de la muerte eterna. Esa es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en su resurrección. Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Yo quiero leerle esas palabras del apóstol Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor por siempre. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vio al Cristo resucitado y por eso tiene poder para él decir lo que está diciendo en esas líneas. Versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 2: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección?
de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Imagínense, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que nosotros hacemos no tendría sentido. Pero todo esto tiene sentido porque Cristo resucitó por el poder de su resurrección. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, según ellos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. El apóstol Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, como estaban diciendo algunos en ese tiempo, entonces en vano sería todo lo que hacemos para Dios. Pero él, antes de decir eso, él está diciendo, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Cefas, se le apareció a 500 a la vez después de que resucitó. Les está diciendo, hombre, crean que Cristo resucitó. Se le apareció a más de uno. Y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea, diciendo, yo no era digno de que se me apareciera, pero yo lo vi, tuve un encuentro con Él, Él está vivo. Por favor, crean que Cristo vive, lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras. Es como diciéndoles, por favor, crean que Cristo está vivo y que lo que nosotros hacemos tiene sentido porque Él vive. Y nosotros vemos la eficacia del apóstol Pablo en su ministerio por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos el ejemplo de Pedro, un hombre que antes era ordinario, era un hombre hasta vulgar en su manera de hacer las cosas, Pedro. Pero una vez que Cristo resucita y se le presenta, porque Pedro tuvo la oportunidad de ver a ese Cristo resucitado también, de ver al Señor Jesucristo. Usted puede leer allí en Juan, en el capítulo 21, cuando es el único registro de la Biblia donde muestra que Jesús les hizo un asado a los apóstoles. Me gusta mucho ese texto porque me traslada como allá al mar de Galilea, a la orilla del mar, los apóstoles pescando, tratando de sacar algo para la comida, pero entonces ellos se encuentran con el privilegio de que el Señor Jesucristo ya les tenía puesto carbones, les tenía puesto un pescado. ¿De dónde lo sacó? Bueno, es el Señor. Yo creo que Él hizo así, aparecieron allí. Le tenía un pescadito, ya les tenía allí un asadito y lo llamó el Señor Jesucristo después de que resucitó. Pedro estaba por allá hasta sin ropa, porque él era así todo ordinario. Y cuando Jesús lo llamó, Pedro reconoció que era Jesús y dijo, es el Señor, es el Señor. Y en esa oportunidad Pedro estaba prácticamente huyendo del Señor porque lo había negado 3 veces. Claro, él se sentía con vergüenza, se sentía con temor del Señor porque, no, yo negué al Señor Jesucristo, 3 años estuve con Él y en el momento que Él me necesitó lo negué. Claro, Pedro ya volvió a su labor de pesca y yo me imagino que estaba otra vez en su desorden porque él era así como todo ordinario. Pero cuando él escuchó que era Jesús, entonces se puso la ropa, se tiró al agua y se fue corriendo hacia Él. Juan capítulo 21 registra la restauración de Pedro cuando el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Me parece tan bonito ese momento que Jesús les tenía un asadito, les tenía algo preparado, lo llamó y los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado. Y usted se va a dar cuenta que después de la restauración de Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 4, Pedro nunca volvió a ser el mismo, cambió totalmente por el poder de la resurrección de Jesucristo. Ese Pedro temeroso de antes, ese Pedro amedrantado de los romanos, se llenó de tanto poder de Dios que se enfrentó a la multitud y predicó con libertad de Cristo, de la resurrección, y no le dio miedo que lo metieran en la cárcel, pero encarcelaron. De hecho lo encarcelaron, pero Dios envió un ángel para que lo sacara de la cárcel. Ese Pedro se convirtió en tremendo apóstol de Dios. Usted lee la primera carta del apóstol Pedro y la segunda carta de Pedro y se va a dar cuenta de las palabras tan hermosas que escribe este apóstol después de haber conocido a Cristo y el poder de su resurrección. Esto es real, amados hermanos.
el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Qué bendición poder nosotros hoy en día disfrutar de ese maravilloso poder, de esa presencia maravillosa, porque Él es maravilloso. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay beneficios, hay muchos beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo, tremendos beneficios a los cuales nosotros podemos acceder el día de hoy, porque Cristo resucitó, gloria a Dios. Y el primer beneficio, y quiero que usted tome nota, uno de los beneficios del poder de la resurrección de Cristo es que hoy tenemos victoria sobre la muerte. Ya la muerte no va más para los hijos de Dios. Este cuerpo físico algún día podrá morir, pero los que creemos en Cristo, la Biblia dice que aunque estemos muertos, viviremos. Dice Juan en el capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Así que ya la muerte no es tropiezo. Por ahí escuchábamos decir que lo único que no tiene solución es la muerte, pero yo quiero decirle que sí hay solución aún para la misma muerte, porque Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir por los siglos de los siglos, porque Él resucitó. Primera de Corintios, vamos a leer rápidamente Primera de Corintios 15, 51 al 58 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Por el poder de la resurrección de Jesucristo hoy tenemos vida y victoria sobre la muerte. Gloria a Cristo Jesús. Adoramos el nombre de Cristo. Número 2. Otro beneficio del poder de la resurrección de Jesucristo. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús el Señor. Allí rápidamente acompáñenme en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, gloria a Dios, versículos del 13 al 18. Número 2, gloria a Cristo. Por la resurrección hoy tenemos esperanza de vida eterna. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Amados hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras, porque Cristo ciertamente resucitó y vive por los siglos de los siglos. Está sentado a la diestra del Padre, y porque Él vive, Él prometió que va a venir por nosotros. Va a venir a llevarse a su iglesia, va a venir a levantar a todos aquellos que murieron
creyendo en el Señor los va a levantar de sus tumbas, los va a resucitar con poder, los va a sacar de allí, no con un cuerpo natural, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo ya transformado, no con este cuerpo corruptible, no con este cuerpo de pecado, de carne, sino con un cuerpo incorruptible, como lo leímos en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, versículos del 51 y 58, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para poder entrar al reino de nosotros. Esa es la promesa de nosotros los creyentes. Hay vida eterna, gloria a Cristo. Número 3, por la resurrección hoy tenemos vida espiritual. Hoy podemos nosotros adorar a Dios con todo nuestro corazón, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos congregarnos, porque por la resurrección hay vida espiritual. Efesios capítulo 2, permítanme me leo Efesios capítulo 2, del versículo del 1 al 10, dice así: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Dice aquí: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Cristo Jesús. Alabamos el nombre de Cristo y le damos gracias a Dios por la resurrección de su Hijo, que hoy nos da vida juntamente con Él. Hay promesa de vida eterna para nosotros que creemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por la resurrección hoy tenemos vida espiritual. Número 4, por la resurrección hoy tenemos una esperanza viva. Quiere decir que nosotros no estamos esperando por esperar. Nosotros no estamos orando simplemente para pasar el tiempo, porque no tenemos nada que hacer. No estamos orando porque tenemos una esperanza viva. Estamos leyendo la Biblia porque tenemos una esperanza viva. Nos congregamos porque tenemos una esperanza viva. Nosotros no nos levantamos a las 5 de la mañana a orar simplemente porque no tengo sueño. No, nos esforzamos. Nos cuesta levantarnos a las 5 de la mañana, nos cuesta levantarnos a las 4:30, nos cuesta. Pero lo hacemos porque tenemos una esperanza viva. Hay veces estamos cansados y no queremos ni orar, no queremos hacer nada. Pero lo hacemos porque tenemos una esperanza viva. Nos esforzamos porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Levante su manita y dele la gloria a Dios. Diga: Señor, te doy la gloria. Diga: Jesucristo, te alabo. Diga: Jesucristo, te doy la gloria porque tú vives y reinas por siempre. Diga: te adoro, Jesús, con todo mi corazón, porque te levantaste de los muertos y estás vivo y vives para siempre. Gloria a mi Dios. Bendito sea Cristo. Primera carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Pedro, tremendo hombre de Dios que nunca lo conocí, pero uno lee sus escritos y uno siente como ese amor por esos hombres de Dios. Siente como ese amor por ellos, por su obra para el ministerio, para el Señor, su negación total. Mire, Pedro llegó hasta un extremo de amar tanto a Jesús, que cuando a él lo crucificaron, porque recordemos que los apóstoles tuvieron unas muertes terribles por causa del Evangelio, y muchos mártires de la fe después de ellos. Y Pedro llegó a decir: yo no soy digno ni siquiera de que me crucifiquen como el Señor, crucifíquenme en boca abajo. Imagínense cómo estos hombres se enamoraron tanto de Jesús y cómo llegaron a conocerlo de tal manera
estuvieron dispuestos a morir por él. El apóstol Pablo, ya siendo un anciano, dijo: yo ya estoy listo para ser sacrificado, ya para entregar mi vida. Pero hasta el último momento guardó su fe en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, hasta sus últimos días, en la cárcel, perseguido, apedreado, pero nunca negó su fe en Jesucristo, nunca. Juan, exiliado, perseguido por el Evangelio, en una isla, un anciano y exiliado por causa del Evangelio. Juan, y allá en esa isla de Patmos, allá exiliado, alejado de todo el mundo, se le presentó el mismo Jesucristo y le reveló lo que nosotros hoy tenemos escrito en el Apocalipsis, el final de los últimos tiempos. Tuvo un encuentro con el Señor. Juan era de los apóstoles que más cerca estaban de Jesús. La Biblia conoce a Juan como el apóstol amado. El amado, porque él amaba tanto a Jesús que cuando Jesús estaba compartiendo con ellos, Juan se acercaba hacia él y recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Imagínense el amor que sentía Juan por Cristo, por Jesús. La Biblia registra, hay algunos versículos que hablan de la ternura de Cristo. Cristo tiene que ser total dulzura, muy tierno, muy compasivo, muy amoroso. Y yo creo que usted lo ha sentido, lo ha experimentado cuando ora, cuando está en su presencia, ha sentido la ternura de Cristo. Y eso experimentó Juan cuando estaba con él aquí en la tierra, con él, y se le acercaba y quería estar cerca de él, quería estar con él. Esa maravillosa presencia que emana paz, que emana seguridad, que emana tranquilidad. Esa mirada preciosa que no te acusa, que no te señala, que no te condena, sino que te dice: yo te amo. Esa preciosa mirada que te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo en tu dificultad. Ese es el Señor Jesucristo. Y por el poder de la resurrección tenemos ese privilegio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo tenemos esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Número 5. Por la resurrección hoy podemos caminar seguros y confiados en Dios, porque Cristo resucitó para justificarnos ante el Padre. Porque Cristo resucitó, hoy podemos ser justificados delante de Papá Dios, porque Cristo ahora mismo está abogando por nosotros a la diestra de Papá Dios. Cuando Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos y para señalarnos, ahí está Cristo a la diestra, justificándonos, diciéndole a Papá Dios: yo pagué el precio por ellos, yo fui a la cruz, yo derramé mi sangre, yo me entregué por ellos, yo renuncié a toda mi gloria por ellos. Y Papá Dios nos perdona, porque Cristo derramó su sangre para limpiarnos y para perdonarnos. No hay pecado que sea tan grande que no pueda ser limpiado por la poderosa sangre de Cristo. Cualquier pecado que tú hayas cometido en tu vida y que hasta el día de hoy te esté atormentando, ese pecado no es mayor que el poder de la sangre de Cristo. Tal vez tú has abortado, tal vez has asesinado, has participado de asesinatos, de cosas malas, pero Cristo tiene el poder para perdonarte, para salvarte, para sanarte. Has adulterado, has fornicado, has hecho cosas que para tus ojos son inmundas, pero Cristo tiene el poder de limpiarte con su sangre preciosa y poderosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos avanzando
por causa del tiempo. Gloria a Dios. Tome nota de estos versículos para que usted los lea. Luego usted pueda sentarse y leerlos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Gloria a Dios. Tome nota allí. Por la resurrección hoy podemos caminar seguros y confiados en Dios, porque Cristo resucitó para justificarnos ante el Padre. Gloria a Cristo. Romanos 8, 28 al 39. Número 6. Por su resurrección hoy podemos creer por milagros. Hoy podemos creer por milagros porque Cristo resucitó. Y déjeme le leo rápidamente Hechos en el capítulo 3, versículo 2. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, oiga, escuche esto, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está diciendo Pedro porque lo vio, tuvo el encuentro con el Señor después de que Él resucitó. Gloria a Cristo. Dice: y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un hombre que era paralítico y que se hacía a una puerta a pedir limosna, por el poder de Cristo fue levantado. Usted de pronto escucha una canción que dice que oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Esa cita, ese texto está en Hechos capítulo 3, la curación de un cojo. Cuando Pedro y Juan le dicen: oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda, porque hay poder en Jesucristo y en su resurrección. Apúntese otro texto allí, Hechos 4, versículo del 10 al 12. Gloria a Dios. Usted va a poder encontrar este mismo mensaje, lo va a poder encontrar luego, lo puede volver a ver en el Facebook o en YouTube también, para que usted vuelva a escuchar el mensaje y a tomar las citas, porque es bueno que usted tenga las citas y usted vuelva a repasar el mensaje. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 7. Por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos disfrutar de la herencia que Él nos dejó en su palabra. Gloria a Dios. Por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos disfrutar de la herencia que Él nos dejó en su palabra. Gloria a Dios. Usted sabía que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son una herencia. Por eso es que dice testamento, es una herencia. Nosotros tenemos una herencia aquí en la palabra de Dios y podemos acceder a esta maravillosa herencia que el Señor nos ha dejado. Ciertísimas promesas para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, quiero leerle del versículo 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero recordemos que Cristo resucitó, Él murió para darle vida a lo que Él había dicho, a esta herencia,
porque para poder que una herencia se haga, se pueda ejecutar, pues tiene que haber muerte de quien hizo el testamento. Cristo murió y resucitó para confirmar lo que Él nos había dicho y todas las promesas que han sido habladas por nuestros antepasados hasta el día de hoy, para darle vida y poder a la palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro que tiene vida, que es espíritu y es vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que las palabras de Dios son espíritu y son vida las palabras del Señor, tienen vida. Cada que usted lee la Biblia, cada que usted abre la Biblia y lee un capítulo, usted está leyendo una palabra viva. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pedro dice que anhelemos como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, la cual nos ayuda a crecer para vida eterna. Tenemos que anhelar este alimento espiritual que Dios nos ha dejado. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a terminar este tiempo en oración, gloria a Dios. También quiero dejarle esta cita para que usted la lea. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 9. En el Evangelio según San Lucas, donde se registra la resurrección de Cristo. Permítame, le leo una parte de este texto. Lucas 24:1 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Toda la gloria sea para nuestro Dios y Padre celestial. Porque Él resucitó, nosotros tenemos vida. Porque Él resucitó, podemos estar delante de su presencia. Porque Él resucitó, hay promesas de vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Quiero invitarle a usted que me está escuchando en esta mañana, gloria a Dios. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos perdone. Si usted reconoce en esta mañana que necesita reconciliarse con el Señor Jesucristo, si usted reconoce que necesita estar a cuentas con Dios, vamos a pedirle perdón a Dios en esta mañana. Vamos a pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido, por los errores que hemos cometido, por las faltas que hemos cometido. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Si usted por primera vez escucha un mensaje como este, bueno, le invito para que abra su corazón y le entregue su vida a Jesucristo en esta mañana. Vamos a pedir perdón al Señor porque hay poder en el nombre de Cristo, y por el poder de su resurrección, es que nosotros hoy podemos estar de pie delante de su presencia, porque Él resucitó, porque Él nos dio vida, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha libertado del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Quiero invitarle que repita conmigo estas palabras. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle que repita conmigo estas palabras en el nombre de Jesús. Vamos a repetir estas palabras en esta mañana y vamos a pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado. Diga: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz para perdonarme. Yo creo que te levantaste de entre los muertos. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú vives y tú reinas. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi vida, te entrego mi vida,
Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesucristo, perdóname. Señor Jesucristo, ten misericordia de mi vida. Dígale: Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Séllame con tu Santo Espíritu para el día de la redención. Yo confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación y de la vida eterna. Señor, te doy gracias, te bendigo por la oportunidad que me das de estar a cuentas contigo, Señor. Me arrepiento y te pido perdón y te doy gracias, Señor, porque por el poder de la resurrección hoy tengo vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme. Gracias, Señor Jesucristo, por amarme de tal manera, por entregarte, por derramar tu sangre para limpiarme de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendigo, Señor, y te alabo y te doy toda honra y toda gloria, Señor, por siempre y para siempre. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Dios. Y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Te adoramos, Jesús, en esta mañana. Adoramos tu nombre, Dios. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por morir en la cruz para perdonarnos y por resucitar de los muertos. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, te adoramos con todo nuestro corazón. No escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Sí, Señor, te amamos, Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias porque de tal manera tú amaste al mundo, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Te amo, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré por su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él amó a mí. Sí, Señor Jesús. Sí, mi Dios, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Seguiré, sí, Señor. Te seguimos, Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Jesús. Porque tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros, Señor. Porque entregaste su vida. Porque nos rescataste, Señor, del castigo y de la muerte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el poder de la resurrección y por los beneficios que tenemos, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos en esta hora, te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Yo bendigo, Señor, a cada personita que se conectó en esta mañana. Yo bendigo las familias y los hogares, Papito Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, oro para que tú seas guardándoles, para que seas tú protegiéndoles el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro para que